Bueno, soy Ángela, estudiante de Educación Social y vengo un poco a comentar la lectura que yo he escogido. Como veis, el título es Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que es un manual que lo que hace es desarrollar toda la información que se da en el módulo formativo del mismo nombre. La autora es Marta Álvarez Noriega. Ya entrando un poco más en materia, este manual se encuentra dividido en dos partes. La primera, la autora pretende hacer una especie de marco teórico en el que trata diferentes temas que tienen relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Me gustaría destacar de esta parte todo el tema de la legislación. La legislación es algo que a mí, la verdad, me parece muy denso, me cuesta bastante entender y es cierto que según lo ha explicado el autor aquí, me ha parecido bastante asequible, ¿no? Lo que hace es plantear la legislación en tres niveles distintos. En el primer nivel plantearía un poquito cómo nos encontramos a nivel internacional, sobre todo basándose o centrándose en las 4 conferencias de la mujer que ha promovido Naciones Unidas. En el nivel europeo tendríamos sobre todo destacado el Tratado de Ámsterdam, y luego a nivel estatal o a nivel nacional, aquí en España, destaca sobre todo la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, en el que se trata sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y ese sería un poco el aspecto que más me ha llamado la atención de este apartado, aunque es cierto que la autora pues hace muchísimas reflexiones, trata el tema del género y de los roles de género, también hace un recorrido por las olas del feminismo, comenta la división sexual del trabajo, bueno, en fin, un montón de cosas que son interesantes y que tienen relación con el tema que nos ocupa y de una manera bastante, no sé, asequible. Luego, por otro lado, tendríamos todo el tema de los planes. Los planes es la segunda parte en la que se centra el manual y la autora bueno, nos determina que un plan de igualdad sería pues, una serie de medidas o estrategias que se llevan a la práctica durante un tiempo determinado con el fin de pues mitigar o eliminar incluso una serie de desigualdades que existen en la sociedad. Bien, la autora, vemos aquí, plantea estas fases. El primero, pues bueno, un compromiso, que todas las personas que vayan a tener interacción con los planes estén comprometidas con esta realidad. Un comité permanente de igualdad. Hemos visto que los planes tienen una duración determinada, pero la igualdad queremos que sea algo transversal. Un diagnóstico para saber un poco cómo nos encontramos. La programación, pues eso, determinar qué cosas se van a hacer o qué cosas no. Luego la implantación, que es llevar todo esto a la práctica. Y por último, una evaluación. La autora plantea 3 tipos de evaluaciones. En primer lugar, plantearíamos una evaluación final, nada más acabar, una evaluación del progreso, es decir, todo lo que se ha ido haciendo, y luego una evaluación de impacto, cuando ya ha pasado un poco el tiempo. Esto sería un poco todo lo que comenta el libro y ahora me gustaría centrarme en las cosas que más me han gustado y por las que me parece tan interesante. En primer lugar, creo que la autora en muy poquitas páginas, porque como hemos visto al principio son simplemente 150, pues en 150 páginas la verdad que trata muchísimos temas, una barbaridad. Como ya os he nombrado antes en el marco, trata pues eso, muchísimos temas relacionados con la igualdad de oportunidades. Y sí que es cierto que no tiene el tiempo o el espacio físico, ¿no?, para comentar de manera muy explicativa o muy extensiva cada uno de los apartados, pero sí que es cierto que da como unas pinceladas bastante generales y que además fomenta que tú vayas a buscar de manera autónoma. Esto me parece muy interesante, sobre todo, pues eso, al final es fundamental que vayamos pues educándonos, ¿no?, de manera autónoma y de manera particular, y la autora creo que en el libro consigue fomentar esto, además de que te da una gran serie de recursos para pues o recursos o lugares donde buscar esta información, ¿no? Eso me parece muy interesante. Luego, por otro lado, creo que es un libro muy fácil de comprender, ya digo, tanto la legislación como otros temas, o por ejemplo el tema del género, que a lo mejor es algo que en un principio cuesta bastante comprender. Creo que la autora lo explica de una manera muy asequible, muy sencilla y muy clara, y bueno, creo que es un documento fundamental con el que poder empezar, ¿no?, a educarnos sobre estos temas. Y bueno, pues creo que eso sería todo. La verdad es una lectura que recomiendo bastante, me ha parecido muy interesante y nada más.